Bien, muchachos. A ver, vamos a, a retomar. Vamos a hablar entonces de la cirugía laparoscópica. ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, gracias. Entonces, la cirugía laparoscópica, pues fue un procedimiento que se hacía hace tiempo, ¿no? Toda la que es la exploración endoscópica, primero sin gas, obviamente, y después ya vino los avances, ¿no? De la laparoscopía con gas. Entonces, inicialmente, pues la llamaron ventroscopía, ¿no? Y lo hicieron mucho los ginecólogos. El primer término, la laparoscopía se denominó en 1910 solamente. Y algunos de los autores que vamos a escuchar aquí, como Beres, por ejemplo, fabricó la primera aguja, que hasta ahora la usamos, ¿no? Y una serie de cambios, ¿no? Entonces ya empezaron a utilizar el CO2 como el gas para hacer el neumoperitoneo, y después utilizaron los instrumentos, ya fueron diseñados también, instrumentos largos para ello. Y Palmer en 1941 fue un gran defensor de la cirugía laparoscópica. Lo menciono porque hay un abordaje de Palmer que yo siempre hago en hipocondrio izquierdo, ¿no? Para un tipo de operaciones especiales también, ¿no? Luego se empezó a utilizar insuflador, primero de CO2. Se escogió que el gas que más se adecuaba era el CO2, no el oxígeno. Y SEM en 1960 ya diseñó pues el insuflador, ¿no? Que se controlaba de manera automática. El problema del insuflador es que el neumoperitoneo pues podía, si no era controlado, tenía un límite, y si no tenía límite podría causar lesiones, ¿no? Después se mejoró mucho la óptica, ¿no? Y ahí está Karl Storz, que fue uno de los que avanzó muchísimo en lo que es la óptica, la mejora de los instrumentos ópticos. Y algunos hitos que se dieron básicamente fue por Berzi, que también tiene los criterios de Berzi que se utiliza para evaluar sangrado en una laparoscopía en trauma. Y el 73 Shapiro habló y mencionó lo que es el embarazo ectópico por la laparoscopía, el manejo. Y en 1978 SEM, que fue el primero que hizo una apendicectomía, habló de la pelviscopía, ¿no? Aquí estamos en 1983. SEM es el primero que hace una apendicectomía laparoscópica. El 79 habían hecho una radiografía laparoscópica ya, pero los resultados todavía no se daba pues un crecimiento como tal, ¿no? Ya Muge, ¿no? Empieza con la colecistectomía laparoscópica el 85, por ahí nomás, el año 87, Muret, ¿no? En Francia. Y después tanto Berzi como Perisat, ¿no? Empezaron a difundir el procedimiento laparoscópico en toda Europa, ¿no? Dubois, ¿no? En 1989, pues probablemente es uno de los grandes impulsadores de la cirugía laparoscópica. Establece fundamentos del mismo procedimiento y hace pues que sea un procedimiento seguro y que crezca rápidamente, ¿no? Tanto así que no hay ningún estudio o un ensayo clínico que demuestre y se compare, ¿no? Entre colestitis aguda, perdón, una colecistectomía abierta o laparoscópica. Ya no es que se dejó de utilizar la cirugía abierta, ¿no? Se prefirió más la laparoscópica, obviamente, en el caso de vesícula.
Entonces, laparoscopía es láparos, que es abdomen, y oscopía es ver, ¿no? Entonces hay que ver a través del abdomen. La laparoscopía puede ser con gas o sin gas, ¿no? Cuando no se introduce gas o no se hace neumoperitoneo, se hace directamente. Obviamente la visión es muy pobre, ¿no? En cambio, cuando uno crea un espacio virtual en el abdomen, pues obviamente tiene una mucha mejor visión, ¿no? Entonces, este es el desarrollo de la laparoscopía, ¿no? Hubo grandes ventajas sobre la cirugía abierta, ¿no? Entonces se convirtió en el procedimiento de elección, ¿no? Inicialmente, pues todo estuvo encaminado a la mejora del paciente, obviamente, ¿no? Y lo que es la calidad de vida. Y se vio, pues, que no solamente era costo eficiente, ¿no? Costos seguro, ¿no? Sino también pasó a ser costo eficiente, ¿no? Respecto a menor morbilidad, ¿no? Tiempo de hospitalización menor, mayor recuperación a sus actividades habituales. Y luego se pasó a lo que se llama la laparoscopía de avanzada, o sea, ya no solamente eran procedimientos limitados a sacar la vesícula y en algunos casos el apéndice, sino empezaron todas las cirugías que se llama actualmente es así, todas las cirugías que se hacían por cirugía abierta empezaron a realizarse por vía laparoscópica, ¿no? Y ese es el fenómeno de la gran apertura, llegando al punto de que actualmente, ¿no? Con el uso de instrumentos especiales, con la evolución de la mejora de la visión por las ópticas, con el uso de neumoperitoreo e insufladores que son biológicos, ¿no? Es decir, que tienen márgenes de seguridad mucho mayor y con instrumentos y elementos de coagulación, ¿no? Más avanzados. Obviamente, pues ya los procedimientos laparoscópicos se han optimizado grandemente. Y la laparoscopía ha sido el gol estándar actualmente de los siguientes procedimientos, ¿no? Esplenectomía laparoscópica debe hacerse. Colecistectomía laparoscópica. Colectomía laparoscópica. O sea, se propugna como el principal instrumento, el principal procedimiento a utilizar, ¿no? Para lo que es cirugía de hiatal o cirugía esofágica laparoscópica. Para lo que es cirugía de recto, ¿no? Laparoscópica, ¿no? Entonces ya pasó a ser el procedimiento más recomendado, ¿no? Todavía hay algunas restricciones, ¿no? Por el tiempo, de repente en la pancreatectomía y en las hepatectomías, ¿no? Pero que se están haciendo laparoscópicas, sí. Por lo menos en este momento podemos decir que casi todos los procedimientos que se hacen por cirugía abierta pueden hacerse por vía laparoscópica. Va a depender más que nada del paciente y la patología, obviamente, que es el estado de la patología en ese momento, ¿no? Y también no es un procedimiento exclusivo del aparato digestivo, se utiliza para muchos procedimientos, ¿no? Para neurología, perdón, para neurocirugía, para otorrinolaringología, para una serie de especialidades también, ¿no? Muy bien, entonces, y también la cirugía laparoscópica se ha ido ubicando, pues, en varios aspectos, ¿no? Respecto, por ejemplo, el estadiaje oncológico, ¿no? Para ver si es que se continúa con la cirugía o no. Tiene ventajas sobre la cirugía abierta, ya les había mencionado. Y aquí tenemos los abordajes, ¿no? El abdominal y el pelviano. Básicamente en la laparoscopía lo que se hace es utilizar una cámara, que la ven ahí en la parte inferior derecha, una cámara que tiene 3 chips, ¿no? Y a través de ese cabezal de la cámara, que lo está cogiendo el cirujano con la mano izquierda, se coloca y se instala el laparoscopio. Y el laparoscopio se introduce el abdomen a través de un puerto o trocar, que ustedes lo ven ahí en el lado del abdomen. En este caso es una óptica de 10 milímetros y lo que se hace es observar a través del abdomen.
se hace una inspección y luego se introducen, ustedes ven en la mano derecha del cirujano, se está introduciendo un instrumento que se llama hook, bastón en inglés, que básicamente utiliza para disecar las estructuras, ¿no? Y el resto también se puede utilizar pinzas tractoras, ¿no? O de sujeción, y una serie de instrumentos. Generalmente todas las pinzas son de 18 a 25 centímetros y se van empleando pues a criterio para poder hacer las cirugías, ¿no? Las pinzas ya no son las mismas, ¿no? El instrumental ha cambiado sensiblemente y lo que se tiene es una pinza pues de esas dimensiones, ¿no? 25 centímetros, ¿no? A veces un poco más, después, a veces si es que el paciente es obeso, obviamente se tienen que utilizar pinzas un poco más largas, ¿no? Y ahí ven los trócares también en la parte inferior izquierda, que son los puertos o trócares por los cuales se va a introducir los instrumentos, ¿no? Ya es todo un aparataje, un equipamiento que es exclusivo para ese tipo de procedimientos. Como les mencionaba, lo que se hace es introducir una cámara a través del abdomen y luego se asiste con pinzas a través de trócares adicionales de 5 o 10 milímetros, de acuerdo al tipo instrumental que se va a emplear para la cirugía. Y lo que se hace es, pues, disecar esa zona, ¿no? Se hace el mismo procedimiento quirúrgico con los mismos principios de Halsted, de hemostasia, disección, exéresis, ¿no? Del órgano. Los mismos principios se guardan, pero esta vez se hace por instrumental, no directamente con las manos, sino a través de un instrumental, obviamente dirigido por nuestras manos, ¿no? Ustedes saben que la robótica ahora está también ya creciendo mucho en su uso. Todavía no lo tenemos en nuestro país, pero probablemente es cuestión de tiempo nada más que llegue. Y el brazo robótico no es otra cosa que ya las manos del cirujano no van a estar directamente, como ustedes ven, sobre la pinza, sino el cirujano va a está en en un cubículo especialmente diseñado para ello y tiene pues sus manos conectadas, ¿no? Y el robot lo que hace es transmitir esos movimientos hacia la zona del, de las pinzas. O sea, ustedes con sus manitos están en un extremo, ¿no? Moviéndolas, ¿no? En una especie de guante. Y esta mano de aquí transmite esos movimientos a través del robot, ¿no? El robot transmite los movimientos dentro del abdomen, ¿no? Obviamente el robot ya puede, por ejemplo, utilizar la cámara, ¿no? No necesitan ustedes tener una persona ahí, sino el robot puede hacer los movimientos de cámara que no son pues otra cosa que acercarse o alejarse, girar un poco a la izquierda, a la derecha, ¿no? Guardar el nivel y todo eso, ¿no? Con mayor precisión que el humano, eso es cierto, pero siempre, como es un robot, va a estar dirigido por el humano, pues, ¿no? Esa es esa es la ventaja y desventaja, porque si no, ya no. Cámara y los trócares tienen que ir triangulados, ¿no? Hacia el órgano que se va a extraer o tratar, ¿no? Ventajas: menor dolor, menor tasa de infección de herida operatoria y en extenso también cualquier infección o, perdón, cualquier complicación de herida operatoria se reduce ostensiblemente. Los que estuvieron en la práctica, bueno, en la visita del otro día, se vio claramente cómo había una gran diferencia en complicaciones de la herida, ¿no? En pacientes que tenían cirugía abierta versus los que se había hecho laparoscópica, ¿no? Creo que eso es por lo menos es una de las conclusiones que podemos tener del, de la visión o la práctica que se hizo ahí, ¿no? Entonces el tiempo de hospitalización se reduce, el reintegro de las labores es más precoz, ¿no? Y también el tiempo de convalecencia es menor. El mínimo daño quirúrgico de la pared abdominal, obviamente resultado estético excelente. Ahora incluso se hace
con mini laparoscopía. Yo tengo instrumentos de 2 a 3 milímetros y es mucho mejor en cuanto a la parte estética y también la evolución, ¿no? Se va optimizando cada vez más cuando son instrumentos más pequeños, ¿no? Desventajas, pues el costo de equipos, la disponibilidad del mismo, pero yo creo que ahora, pues todos los hospitales o centros de salud donde se haga cirugía, pues tienen que tener laparoscopio, porque si no, no realmente están en mucha desventaja frente a cualquier otro centro, ¿no? Los riesgos, pues, ¿qué limitantes tiene la laparoscopía? Sobre todo cuando lo hacemos en emergencia, es podamos lesionar un órgano o perforarlo. Por ejemplo, está obstruido, está distendido, entonces el asa puede ser lesionada. Ese es uno. Otro es que los intestinos muchas veces no podemos verlas en toda su extensión, ¿no? En cirugía abierta es sencillo, pues haces el devaneo, como le decimos nosotros, de las asas, ¿no? Se las vas explorando secuencialmente y pues es mucho más sencillo, ¿no? Eso no lo puede hacer lo puede hacer por la laparoscopía, pero es más laborioso, te deja puntos ciegos, ¿no? Y finalmente el sangrado, ¿no? Tú lo controlas con cirugía abierta fácilmente, con compresión, con un punto o con cauterización. En la laparoscopía, pues ese sangrado se magnifica y te altera todo lo que es la imagen. Y finalmente, pues a veces no es tan sencillo hacer el control del mismo, ¿no? Las complicaciones se pueden deber a tres causas, ¿no? Al procedimiento quirúrgico en sí, al paciente porque tiene algún problema restrictivo, sea cardiovascular o pulmonar, respecto a la tolerancia al neumoperitoneo, y también pueden deberse a accidentes, ¿no? Debidos pues al procedimiento laparoscópico, ¿no? Complicaciones como esta, por ejemplo, que es una fascitis, una infección que puede darse en los trócares, no es usual, pero si es que pues hay un problema de esterilización del instrumental, puede haber esa siembra de gérmenes, ¿no? En quienes ha contraindicado la laparoscopía. Antes, lo que era contraindicación ha pasado a ser indicación. Entonces ya son muy pocos los casos, ¿no? Por ejemplo, dolor pélvico crónico no es una contraindicación, ahora es una indicación. Estudio de mujer infértil, indicación también. Abdomen agudo de causa no precisada es una indicación de la laparoscopía, ya no es contraindicación. Y malformaciones, bueno, eso sí, eso podría ser una contraindicación. Diagnóstico diferencial es una indicación, ya no es una contraindicación. La contraindicación pasó a ser contraindicación relativa, pasó a ser indicación relativa y finalmente pasó a ser indicación, ¿no? Cuando ustedes ven, todavía hay algunos hospitales donde dicen, el paciente tiene peritonitis, está complicado. Ok, entonces, ¿cuál es el procedimiento que le van a hacer? ¿Abierto o laparoscópico? No, tiene que ser abierto porque está complicado. Es exactamente al revés. Cuando el paciente tenga mayores complicaciones, el beneficio con la laparoscopía realmente va a ser mucho más notorio. Si ustedes tienen un paciente que tiene apendicitis, y esa apendicitis no está complicada, entonces lo pueden operar en la mañana y en la tarde se va a su casa. Sea abierta o sea laparoscópica. Ahí no va a haber gran diferencia en cuanto a estancia, en cuanto a requerimiento de analgésicos. Pero si es que el paciente tiene una peritonitis difusa o generalizada y ustedes le hacen la apendicectomía y el tratamiento de la peritonitis con lavado, ¿no? Lo hacen por vía abierta o lo hacen por vía laparoscópica, ahí se va a ver la gran diferencia. Probablemente el paciente por vía laparoscópica va a estar 1 o 2 días, ¿no? Y va a continuar su tratamiento antibiótico vía oral y puede ir a casa. En cambio, el que tiene una incisión laparotómica mediana, supra, infraumbilical, ¿no? Puede tener infección de herida operatoria, va a tener mayor dolor, mayor incremento del CIRS, ¿no? Entonces, por lo tanto, probablemente el antibiótico también se va a dar por más tiempo. En algunos casos, como no es muy eficiente el lavado o había mucha contaminación, se le deja drenes, eso
hace que el paciente esté 2 o 3 días más, ¿no? Entonces, todo eso cambia completamente la morbilidad, ¿no? Por las complicaciones que se pueden dar también de infección de herida operatoria, de licencia, etcétera, etcétera, y la estancia en el paciente, ¿no? Esta es la cavidad pélvica o abdominal, la cirugía ginecológica. Realmente la exploración pélvica es una de las cirugías laparoscópicas que mejor se llevan, ¿no? Tienen mejores resultados. Y pues luego del abordaje se hace la extracción de los elementos y se hace el cierre, ¿no? El equipo requerido es un equipo de laparoscopía, una torre, ¿no? Y el instrumental pues va desde la aguja de Veres para el nuevo peritoneo y una serie de instrumentos que creo que vamos a tener que hacer una práctica y ahí se les va a explicar al detalle eh, cuáles son los pasos y también qué instrumentos vamos a utilizar en cada uno de ellos, ¿no? El sistema laparoscópico tiene un sistema óptico, el insuflador, el electrobisturí, que es esencial para, en este caso, de repente en la cirugía abierta podemos operar sin electrobisturí, pero en la laparoscópica no. Y el sistema de aspiración e irrigación. Ahí está el instrumental que ya les había mostrado, ¿no? Las pinzas largas y los trócares. Y el sistema óptico, pues que está compuesto con un cabezal, ¿no? Ese es el laparoscopio. Realmente ustedes pueden ver por el extremo y van a observar imagen, ¿no? Pero en ese extremo de aquí, en el cabezal, aquí, se coloca pues la cámara de 3 chips, ¿no? En realidad la cámara está en el equipo, se pone el cabezal de la cámara aquí y de esa manera se transmite la imagen, ¿no? Que la imagen puede ser transmitida en video, pues, ¿no? Aquí está el instrumental, son instrumentos largos, ¿no? Sus mecanismos son muy sencillos de utilizar. Básicamente tiene 2 movimientos, ¿no? La pinza puede girar y puede abrir y cerrarse. Nada más. La mano tiene como, a ver, serán unos 72 a 80 movimientos, ¿no? Entre los dedos y la mano, ¿no? Con todos los mecanismos. Rotación, pinza, sección, bueno, un montón de movimientos manuales. La pinza solamente tiene 2 movimientos. Abrir y cerrar y girar. Pero, de acuerdo a cómo ustedes lo usen, pues les va a ser suficiente y es válido para poder hacer el procedimiento laparoscópico. Aquí están haciendo pinzas o pinzas laparoscópicas y la fuente de luz, que ahora es una fuente de luz fría, porque si no, tendría que incrementar mucho la temperatura dentro del abdomen. Se utiliza una fibra de luz que transmite pues la luz y alumbra o da mejor imagen, ¿no? Visualmente, ¿no? Sin luz no se podría operar. Estamos entrando en una cavidad cerrada completamente, ¿no? Tenemos el laparoscopio. Los laparoscopios pueden ser de 10 milímetros, de 5 milímetros también. Su visión puede ser frontal, ¿no? Se llama 0 grados, o puede ser angulada, ¿no? Que tiene una visión lateral que te da mayor campo visual, que es de 30 grados a 45. Y hay también las ópticas que le llaman la óptica camaleón, ¿no? Que va cambiando, ¿no? Tú cambias los grados según te convenga la visión en ciertas circunstancias de la operación, ¿no? La cámara de video tiene que ser de alta resolución, ¿no? Pequeña y liviana, 3 chips y fácil de esterilizar, ¿no? Tiene un dispositivo sensor. El insuflador, como les dije, ahora ya se utilizan insufladores inteligentes, ¿no? Que son biológicos, evitan sobre todo un cuadro de presión elevada. Y hay una diferencia, pues, entre va testando con la tarjeta si es que está entrando la cantidad de CO2 más de la necesaria, ¿no? Incluso algunos tienen ya el mismo insuflador, tiene una válvula por la cual detectan que hay un incremento de presión y empiezan a disminuir el flujo o incluso limitar el ingreso de CO2, ¿no? Y tenemos las torres de laparoscopía.
¿no? Que siempre van a tener esos componentes, un monitor. O sea, tiene tres componentes básicamente, ¿no? La parte visual, que viene con la cámara, el monitor, el sistema de registro, el insuflador, que lo que hace es básicamente hacer que ingrese el CO2 y los sistemas de cauterización, ¿no? Siempre van a ustedes tener esos tres componentes ahí. Las posiciones, ¿no? Para en este caso es una cirugía no tan frecuente, generalmente es para páncreas, pónganse, para poder hacer un drenaje pancreático, entonces se pone en esa posición, ¿no? Lo usual es técnica americana o francesa, en el caso de vesícula, que no son muy diferentes y son sencillas de colocar al paciente, siempre en decúbito dorsal. Y operaciones laparoscópicas pueden haber todas estas, prácticamente todas se pueden hacer. Las mismas cirugías que se hacían por cirugía abierta se podrían hacer por vía laparoscópica, ¿no? La operación más frecuentemente realizada es la colecistectomía laparoscópica, ¿no? Y actualmente, pues estos procedimientos se pueden hacer incluso, como les dije, en la mañana y en la tarde ya se está yendo a su casa, ¿no? Es el procedimiento más frecuente, por ejemplo, en Bogotá hay una clínica de día que lo maneja el doctor John Henry Moore y el paciente llega, se opera en la mañana y en la tarde, bueno, eso a media tarde está en su casa ya y hacen por lo menos 3 vesículas en la mañana, ¿no? No es un procedimiento que ya está estandarizado y tiene muchas ventajas, ¿no? La posición del paciente eso yo creo que hay que verlo, ¿no? Pero más o menos existe el paciente de cúbito dorsal, se puede movilizar en la mesa, idealmente 2 monitores. En Perú, muy pocos centros tienen 2 monitores, nosotros tenemos en el Almenar una sola sala que tiene 2 monitores, pero en el resto de los hospitales se opera con solamente uno, ¿no? La técnica americana, es la que les decía, para vesícula, ¿no? Y esa es la técnica americana. Aquí está el cirujano, ¿no? Aquí está el ayudante de cámara, ¿no? Aquí está el otro ayudante y aquí está el instrumentista, ¿no? En cambio, en la técnica francesa, a ver, ¿sí? El cirujano está entre las piernas, ¿no? El paciente. Aquí está el ayudante de cámara, ¿no? Y aquí está su ayudante que va a levantar la vesícula en el fondo vesicular, ¿no? La paroscopía diagnóstica, que también es uno de los procedimientos que frecuentemente se hace, sobre todo en la parte de ginecología. Y lo que se puede hacer es diagnosticar primero cuál es el problema, ¿no? Si uno tiene duda diagnóstica, puede ser colicitis o apendicitis o enfermedad inflamatoria, pues la laparoscopía diagnóstica nos va a ayudar muchísimo para saber la patología. ¿Listo? Aquí es donde se introducen. Bueno, esto la verdad es que hay que verlo, ¿no? No solamente ver la operación, sino hay que ver todos los pasos que se van a seguir. Vamos a tener una práctica de esto. Bueno, la incisión que se hace aquí alrededor del ombligo es lo habitual para poder ingresar la óptica y hacer la laparoscopía. Pero como les dije, yo prefiero cuando los casos son complicados, ¿no? Hacer un abordaje superior. ¿Dónde? En el punto de Palmer, ¿no? Que es aquí. No es aquí, sino acá. Y me ayuda pues para manejar todo el lado derecho, ¿no? Si es un apéndice complicado, un plastrón. Porque a veces cuando el plastrón se incrementa mucho de tamaño, entonces ven ustedes que puede involucrar en la zona del periumbilical. Entonces entra por la óptica y te chocas con el plastrón y ya no ves nada, pues, ¿no? Entonces lo que hago yo es trasladar este ingreso a esta zona, mucho más alta. De esa manera tengo una mejor visión. Bueno, las ventajas de la visualización, pues definitivamente son las que más atraen en el uso de este procedimiento, ¿no? Aquí están el ingreso de la cámara y los trócares, como les decía, siempre triangulados, ¿no?
Aquí son posiciones ya particulares, por ejemplo, esta para hacer una esplenectomía, ¿no? La extracción del vaso. Entonces el paciente va casi en decúbito lateral, ¿no? A mí siempre me gusta, siempre, no posiciones completas como decúbito lateral, sino con, sí, un SAI, le llamamos nosotros una lateralización exagerada, pero no totalmente, ¿no? Porque si no, después no lo puedes movilizar. Eso probablemente porque yo estoy acostumbrado a hacer mucha cirugía de emergencia laparoscópica. Entonces, en cirugía laparoscópica de emergencia, siempre hay la posibilidad de que tú tengas que convertir el procedimiento de manera rápida. Entonces, imagínense este paciente y tengo que convertir el procedimiento, tengo que movilizar al paciente, fijarme que el tubo esté bien, el tubo endotraqueal, ¿no? Cambiarle de posición, volver a limpiar y aseptizar, y todo esto pues te puede tomar tiempo. Entonces, por eso es que yo prefiero siempre ponerle cojinetes que rápidamente se sacan o exagerar pues la lateralización de la mesa, ¿no? Bueno, hay que examinar al paciente previamente, ¿no? Ver qué cirugía se le va a hacer. Y como les dije, la parte ginecológica es una cirugía laparoscópica que es bastante sencilla, ¿no? Tienes muy buena visión. Los pacientes van muy bien porque no tienes que poner mucho neumoperitoneo. La demanda de analgésicos disminuye, ¿no? Y estéticamente también da un excelente resultado, ¿no? Todos los procedimientos que pueden hacerse por vía laparoscópica en el caso de patología ginecológica, ¿no? Bueno, esta es la laparoscopía abdominal y las operaciones que se van a realizar. Ya les había hablado de la parte metastásica, ¿no? Que nos ayuda muchísimo para, sobre todo en los protocolos de ingreso en los pacientes, si se va a hacer una resección oncológica, ¿no? La incisión a través del ombligo y las operaciones que pueden ser las apendicectomías, donde ya también es el gol estándar para este tipo de operaciones, que sea laparoscópica, y como el resto que les había mencionado de las operaciones, ¿no? Esa es una pregunta de examen, no se olviden, ¿ya? La secuencia para poder hacer la cirugía no cambian realmente, es básicamente control de hemostasia, exéresis del órgano, revisión de la misma y nada más, ¿no? Extracción de... Aquí tenemos versus una apendicectomía con corte. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? No. No, doctor. Listo. Entonces, vamos a terminar con coledocolitiasis y colangitis, ¿ya? Y el día viernes hacemos un poco de hernias, ¿no? El día viernes a las 9, sí, tengo un seminario, ¿no? Pero yo creo que para esa hora sí ya hemos terminado. Y yo estoy de vacaciones en el hospital. Así que ya me han pasado la relación de los casos, ¿no? Yo preguntaba y extrañaba al delegado para ver cómo lo coordinamos, pero si estás, Keila, contigo coordinamos para ver qué casos vamos a tomar. Me han dado un temario de casos. Yo tengo algunos ahí, pero también me interesa la participación de ustedes en cuanto a qué cosas les gustaría ver, ¿no? Casos, frecuentes, ¿no? De patología frecuente, casos que son más, complejos, ¿no? O casos que no son muy frecuentes. De hecho, no sé si ustedes habrán participado los días jueves, y este jueves también se va a dar igual. Hay una discusión de casos clínicos de los residentes en la Sociedad de Cirujanos Generales. Entonces yo estoy como uno de los panelistas, ¿no? Podemos ver esos casos también. Entonces me gustaría un poco también tener su opinión y las expectativas que tienen respecto a eso, ¿no? Ya que no vamos a hacer, por lo visto, todavía nada presencial, al menos en el hospital, ¿no?
Entonces, nos ponemos de acuerdo, ¿ya, Keila? ¿Estás, no, Keila? No dice nadie nada. Bueno. Entonces vamos a compartir pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Vemos, doc. Sí, doctor. Ya. Cada vez son menos, ¿no? Pero van a ser más el próximo ciclo si son menos en las clases. Coleocolitiasis. Bueno, básicamente es la presencia de cálculos en el conducto biliar. En este caso principal, su frecuencia es siempre mayor en mujeres que en varones y es mayor cuanto más edad tiene el paciente. La colelitiasis, ¿no? Puede ir, como les decía, a una colecitis aguda y a una peritonitis biliar y una fístula biliodigestiva. O puede también ir a una coleocolitiasis. Miren el porcentaje, 8 a 12%, no es despreciable. Y a través de la coleocolitiasis se puede establecer la colangitis y la pancreatitis aguda. Ahora, la coleocolitiasis y las colangitis, en realidad, el Colegio Americano de Cirujanos ya lo retiró como una patología quirúrgica, así como la úlcera péptica tampoco es una patología quirúrgica, sí es una patología de tratamiento médico. Si es que no se puede dar el tratamiento médico, endoscópico y radiológico con intervencionista, recién viene a tener un papel la cirugía, básicamente en las complicaciones. Por eso el tratamiento, si uno habla tratamiento quirúrgico de la coleocolitiasis, actualmente es básicamente, será un 2 a 3%. Todo el resto es tratamiento endoscópico. Tratamiento quirúrgico de la colangitis también no es más de 5 a 10% de los casos. La mayoría de ellos tienen que ser tratados por vía endoscópica, ¿no? Bajo esas consideraciones, yo les voy a hablar de las colangitis según la clasificación de Tokio y cuáles finalmente tienen que operarse, ¿no? Y cómo. Bueno, la coleocolitiasis básicamente tiene los mismos mecanismos de formación de cálculos, pero se diferencian en dos orígenes. El primario, que se forman cálculos en la vía biliar, ¿no? Y generalmente son cálculos pardos, ¿no? Debido a una alteración genética, sí, pero metabólica también, ¿no? Y se llama, pues, la bilis litogénica, la bilis formadora de cálculos, ¿no? Entonces, las pueden formar tanto en la vesícula biliar como en el conducto biliar, ¿no? Esa es la coleocolitiasis primaria. Y las de origen secundario son los cálculos que han migrado de la vesícula biliar a través del cuello y del cístico hacia el conducto colédoco. Ustedes entenderán que en la coleocolitiasis secundaria se da en menos porcentaje, ¿no? Y va a ser muy dependiente de las características y dimensiones del cálculo, ¿no? Si tienen un cálculo de 2 centímetros, ese no va a pasar por el cístico definitivamente. Entonces no va a darse una coleocolitiasis secundaria, ¿no? Muy bien, entonces aquí lo que les mencionaba, ¿no? Es este triángulo admirante, ¿no? Donde tiene que haber una correspondencia entre el colesterol, la lecitina y las sales biliares, ¿no? Cuando hay un incremento de sales biliares y colesterol, o sea, se va más hacia el lado izquierdo, entonces se denomina bilis micelar, ¿no? Y si se va hacia el lado derecho con un porcentaje mayor de lecitina, entonces es una bilis sobresaturada.
Entonces, la zona en la cual dicen el equilibrio inferior izquierdo y el resto considerado como bilis litogénica, ¿no? O sea, cuando se rompe el equilibrio de estas sustancias, entonces se da lo que se llama la bilis litogénica o, como su nombre lo indica, generadora o de cálculos, ¿no? O productora de cálculos. Ya esta anatomía ya les había mencionado, ¿no? Pero básicamente lo que se muestra ahí, cálculo biliar que bloquea el conducto biliar común, ¿no? O sea, pasa de este es probablemente secundario, ustedes ven las dimensiones. Este cálculo puede migrar, ¿no? Del colédoco extrapancreático hacia el colédoco intrapancreático e incluso estar en la zona de la desembocadura, ¿ya? Y causar pues un cuadro de colestasis, ¿no? Es decir, de una obstrucción de toda la circulación biliar que genera cambios enzimáticos, ¿no? Y de incremento de la presión dentro de las vías biliares, primero extrahepáticas y luego intrahepáticas. ¿Cuál es el cuadro clínico? Dolor, ¿no? Pero esta vez es más en epigastrio que en cuadrante superior derecho y la ictericia. Ustedes tienen un curso, creo, sobre ictericia, ¿no es cierto? Entonces no voy a ahondar mucho en ello. Aquí básicamente la ictericia se debe pues a un predominio directo, ¿no? Por obstrucción extrínseca a través de un medio físico, en este caso un cálculo, ¿no? El diagnóstico se puede hacer por imágenes, ¿no? Con ultrasonografía, tomografía, resonancia. Y lo ideal, ¿no? La colangioresonancia se está utilizando muchísimo, pero lo ideal es hacer el diagnóstico y también el tratamiento a través de una colangiografía pancreática retroendoscópica, CEPRE, y a través de eso también se hace una papilotomía y se instrumenta a través con un Fogarty o una canastilla de Dormia, ¿no? Y se extraen los cálculos vía endoscópica, ¿ya? Aquí tenemos un estudio de imagen, por ejemplo, donde se ve es una colangiografía y se está viendo la presencia de cálculos que se indican en la flecha, ¿no? Con dilatación de las vías biliares. Esta es la visión endoscópica. Se ve en la primera parte, ¿no? La salida a través de la papila, ¿no? De bilis. Por ahí se hace la canulación, ¿no? El precorte. Y luego, pues, ya una vez abierta el conducto, se introducen los instrumentos para poder hacer la extracción del cálculo, ¿no? Como se ve en la imagen del lado izquierdo, ¿no? Se está introduciendo por un canal de trabajo una pinza especial, que es una pinza o canastilla de Dormia, y a través de esa se extrae el cálculo, ¿no? Haciéndole primero, si son deleznables, es mucho más sencillo. Se tratan de fracturar y luego se sacan a través de esa papila, ¿ya? Entonces se hace una CEPRE con esfinterotomía, como les decía, y luego pues ya se puede hacer la colecistectomía, pero en algunos casos, por ejemplo, en la clínica angloamericana, el doctor Poggi, que tiene mucha experiencia, hace todo en uno. O sea, el manejo de la vía biliar lo hace la colecistectomía, la extracción instrumentada del cálculo, si no, lo hace por vía laparoscópica también, pero todo lo hace en un primer paso. ¿Es posible hacer? Sí, también. ¿Es factible hacerlo en todos los casos? No. Es más práctico hacer primero una extracción de los cálculos y luego hacer una colecistectomía laparoscópica en otro tiempo, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta obstrucción de la vía biliar, ¿no? No solamente está causando ictericia, sino también la colestasis ahí, sino que esta bilis se infecta, ¿no? Por fenómenos de éstasis o de disminución de la circulación, hay un sobrecrecimiento bacteriano y estos pues causan una infección severa. Entonces estamos frente a un, a un estado de colangitis. La colangitis ya tiene otras manifestaciones, ¿no? La descrita por Charcot, la denominada tríada de Charcot, que es dolor en hipocondrio derecho, en epigastrio intenso, ¿no? Fiebre y ictericia, ¿no? Esa es la tríada de Charcot.
Y después Reynolds, ¿no? Le sumó dos elementos más y le llamó la pentada de Reynolds, ¿no? Que básicamente son alteraciones del sensorio, ¿no? O alteraciones de la conciencia y trastornos hemodinámicos, es decir, presencia de hipotensión o shock, ¿no? Entonces, esa es la tríada de Charcot y la pentada de Reynolds, ¿ya? Hay una clasificación de Lloyd-Meyer para el tipo de colangitis que puede ser secundaria colestitis aguda, no supurativa aguda, supurativa aguda obstructiva, que son las más frecuentes, y supurativa aguda con absceso hepático, ¿no? Entonces, también se le denomina colangitis ascendente, ¿no? Porque realmente lo que existe es que los gérmenes del intestino, o sea, las enterobacteriáceas, se van multiplicando, van sobrepoblando y finalmente hacen que la infección sea en sentido contrario a la secreción biliar, al flujo biliar, ¿no? Es decir, se vaya infectando el hígado, ¿no? A través de la vía biliar. Entonces, la etiología, la más frecuente, obviamente, y de largo es el mayor porcentaje, es la coledocolitiasis, ¿no? Existen también estenosis benignas, generalmente postquirúrgicas, otras malignas como el colangiocarcinoma y otras anomalías congénitas. Cuando tenemos una ictericia en un paciente que no manifiesta dolor, es una ictericia silente, entonces hay que pensar, como les mencionaba, en cáncer de páncreas o cáncer de vías biliares, ¿no? Pero si tenemos una ictericia sintomática, es decir, hay dolor abdominal, aunque sea esporádico, entonces lo más probable, ¿no? Tipo cólico, un intermitente y todo eso, lo más probable es que sea una coledocolitiasis, ¿no? Aquí tenemos las causas, ¿no? Más o menos lo mismo. Y los gérmenes no se diferencian de la población de enterobacteriáceas, ¿no? Aunque obviamente su perfil de resistencia es distinto, ¿no? Sensibilidad y resistencia. Responsable de los cálculos en la vía biliar del 30-70% de los casos, y las neoplasias malignas es muy raro, ¿no? Yo veo muy pocos casos que tienen cáncer diagnosticado ya que llegan pues a cuadros de colangitis, ¿no? No es lo más frecuente. Hay una serie de factores de riesgo para la colangitis, ¿no? Lo principal generalmente si es debido a una coledocolitiasis es el tiempo, ¿no? Entonces uno de los factores que tiene más riesgo es la edad del paciente. Y otras comorbilidades como el que fume, tome alcohol, diabético, hipertenso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la edad es un patrón pues que no es modificable y es uno de los más constantes, ¿no? Pues tenemos una obstrucción de la vía biliar, la presencia de bacterias, hay una bacteriobilia y esto pues va a llevar por un flujo anterógrado, ¿no? Retrógrado, va a llevar a lo que se llama la colangitis, ¿no? Supurativa ascendente. Muy bien. Estos dan todos los mecanismos, ¿no? De obstrucción y la colestasis y finalmente pues el cuadro severo de colangitis, ¿no? Los signos, fiebre, ictericia, dolor y, como les decía, alteración del nivel de conciencia y alteración hemodinámica, ¿no? Son los 5 signos o pentada de Reino. Las manifestaciones, dolor, ictericia, alteración de pruebas hepáticas, aquí sí hay una alteración definitivamente, y la presencia pues de las triadas o pentadas que les había mencionado, ¿no? En pruebas de laboratorio hay incremento de la fosfatasa alcalina, de las transaminasas, ¿no? De la gamma-glutamina transpeptidasa y obviamente de las bilirrubinas, ¿no? La ecografía no es el mejor método para determinar coledocolitiasis, porque aquí sí se está viendo, ¿no? En la imagen que se presenta, se identifica muy bien el coledo, pero en un buen grupo de pacientes, ¿no? La mejor forma de diagnosticar una coledocolitiasis es a través de una tomografía contrastada. O por último una resonancia magnética. Pero la ecografía no nos ayuda porque
esta parte del colédoco hay una parte que es retroperitoneal. Y por encima está pues el estómago y a veces el colon. Entonces son órganos que interfieren en una adecuada evaluación del retroperitoneo en la zona intrapancreática, ¿no? La tomografía es el mejor método, como les mencionaba. Y ahora se está usando mucho colangioresonancia, ¿no? Sobre todo en pacientes que no pueden ser irradiados, ¿no? Se tiene que utilizar, por ejemplo, en mujeres embarazadas, ¿no? O en pacientes que ya tienen cierta diagnóstico de riesgo de irradiación. Entonces se hace la colangioresonancia, ¿no? Con resonador magnético y se puede muy bien detectar cálculos o también cualquier cambio en la arquitectura del árbol biliar. Aquí tenemos la CEPRE, que tiene no solamente la ventaja diagnóstica, sino el tratamiento, ¿no? Y los objetivos básicamente es llegar al diagnóstico, ¿no? Y finalmente dar un tratamiento adecuado, ¿no? Previo drenaje con antibióticos, ¿no? Para que pueda resolverse el problema. La terapia antibiótica va a ser muy dependiente del germen que sospechamos. Para eso también se hacen los perfiles, ¿no? El perfil microbiológico tiene ciertas diferencias con el perfil microbiológico intestinal o abdominal, ¿no? Entonces siempre es bueno que cada hospital tenga un estudio que nos demuestre y nos diga exactamente qué gérmenes están dentro del mapeo, ¿no? Aquí tenemos el drenaje, ¿no? La colangitis, das tratamiento antibiótico. Aquí sí siempre tiene que darse tratamiento. Y luego pues hacer el drenaje biliar, ¿no? Dentro de las 72 horas o menos inclusive. Solamente si es que hay este fracaso, ¿no? Podríamos pensar en cirugía, ¿no? Pero si no, no. Es más, la única cirugía que deberíamos planificar en ese tipo de pacientes es la colestectomía laparoscópica diferida, ¿no? Dentro de la primera o con otra hospitalización, de tal manera que se resuelva completamente el cuadro. El drenaje es el patrón, ¿no? de manejo de los pacientes con coledocolitiasis, ¿no? Y con colangitis también. Se puede colocar un stent o una sonda nasobiliar para mantener patente este ingreso, ¿no? Ya que ha sido con papilotomía, y de esa manera, pues, completar el drenaje completo de la vía biliar. Lo que ven en el lado izquierdo es un stent, ¿no? El stent biliar también se puede colocar por vía endoscópica, pero generalmente no lo utilizamos para las colangitis por coledocolitiasis, sino los utilizamos para una obstrucción maligna de la vía biliar, ¿no? Entonces ahí se puede dejar un stent. Es un stent metálico autoexpandible, ¿no? También se puede hacer el drenaje biliar transhepático, ¿no? Generalmente esto lo utilizamos cuando estamos sospechando de que puede haber otro tipo de problema, por ejemplo, una neoplasia, ¿no? Como en este caso. Y de esa manera, pues ya tiene también una descompresión del árbol intrabiliar, ¿no? El drenaje quirúrgico biliar, ¿no? También puede realizarse colocando un tubo en T en la zona del colédoco. Primero se abre el colédoco, ese conducto, ¿no? Se abre y por ahí se explora y finalmente se le pone un dren de Kerr, un tubo en T. Pero es importante mencionar que en estas alturas ya, a la luz de las evidencias, ya no hay que hacer procedimientos quirúrgicos, pues porque no tenemos el equipo, porque no hay el personal programado, sino que, o este hospital no hace eso, no, claro, no hace, pero hay que brindar lo mejor al paciente, entonces tendría que transferir con previa coordinación al paciente, ¿no? Eso es lo ideal, el procedimiento no debe modificarse o adecuarse a los medios hospitalarios, es exactamente al revés. Nosotros tenemos que adecuarnos a la patología del paciente, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Listo, muchachos. Creo que nada más. ¿Alguna pregunta? No. Creo que no, doctor. Todo claro. Ya. Entonces, Keila,
nos vamos a poner de acuerdo pues para lo de los casos, ¿ya? Más o menos, si ustedes tienen ya alguna idea, convérsenlo y qué es lo que les parecería más, ¿no? Están casos frecuentes, ¿no? O casos de patología frecuente, o casos complejos, complicados, o finalmente pues casos anecdóticos que también pueden darse, ¿no? Hay toda una variedad. Me han dado un temario, si gustan se los paso para que vean qué casos se pueden estar viendo, ¿no? ¿Ya? El esquema, básicamente me da un esquema en la facultad más o menos rígido de los casos, los signos clínicos. Si ustedes tienen que hacer una interpretación del examen físico y la anamnesis, plantear los síndromes, ¿no? Y de acuerdo a eso, un plan de tratamiento, ¿no? Entonces, supongo que debe ser con mucha interacción respecto a eso, ¿no? Entonces, vayan ubicando sus cámaras, ¿no? Su escenario de tiktokeros, ¿no? Porque van a probablemente participar, ¿no? Les digo, abran su cámara y si no, pues no, si no abren la cámara, como yo creo que yo no estoy haciendo esta vez. Si no abren su cámara, no los conozco, no va a haber interacción y obviamente no va a haber participación y tampoco les voy a calificar, ¿ya? Esta parte ya tiene que ser con mayor interacción. ¿Está bien? Sí, doctor. Ujú, sí, está bien. Advertidos están, entonces ya se cambian, ¿no? Se ponen se quitan la pijama y y ya pues van a interactuar, ¿ya? Ok, pero eso todavía viene en octubre, ¿no? Todavía nos falta una. Ah, miren, aquí yo tengo programado que las clases teóricas acaban el 10 de octubre y que las clases prácticas empiezan el 11 de octubre hasta el 19 de diciembre, ¿ya? Y yo no sé si esto sea tan rígido como hasta ahora, que no ha sido realmente rígido, o hay cierta licencia para que nos vayamos adecuando un poco al cambio entre la teoría y la práctica, ¿no? Ustedes saben que todo lo virtual es nuevo, así que no es nuevo solamente para ustedes, sino para nosotros. Y lo que queremos es que ustedes tengan una mejor experiencia y más cercana de cómo enfocar este tipo de pacientes, ¿ya? Así que cualquier sugerencia también va a ser bienvenida, analizada y de repente incluso incorporada previa propuesta al coordinador, coordinadora del curso y también bueno, de la facultad, incluso hasta el decano. No hay ningún problema. Todas las herramientas que ustedes planteen van a ser vistas y analizadas. ¿Ya? Ok, doctor. Muy bien. Entonces quedamos así. El día viernes hacemos lo de hernias y acabamos, ¿no? Y ya, ustedes saben que voy a mandar el examen. No sé cuándo lo tomarán, pero yo hoy les mando el examen ya a la facultad y ellos ya ven y acuerdan con ustedes para ver cuándo van a ser evaluados. ¿Listo? Listo, Buen profe. día también para ustedes. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buen día. Obrigado. Chao.